A finales de los años 80 y principios de los 90, la comarca de Guadix acumulaba heridas profundas. El cierre de la azucarera de Benalúa, el cierre previsible de la mina de hierro de Alquife, el conflicto social por un hospital. Y con todo esto debemos trasladarnos hasta el año 92. En el año 92 empiezan a surgir debates intensos en los medios de comunicación social de la comarca y la ciudadanía. Surge un documento que es las bases para la ordenación del territorio de Andalucía. Incluso se llegaba a pensar desde la comarca que la comarca podía desmembrarse en 3 pedazos y que Guadix podía perder el papel de ciudad intermedia que liderara su propia comarca. A pesar de todos estos factores, la respuesta no fue resignación. Desde la ciudadanía surgió un deseo de cambio, de unir esfuerzos y posibilidades. Comenzaba una nueva etapa de reflexión colectiva. La despoblación era otro de los problemas, que veníamos perdiendo población de forma continuada. Se crea una mesa que se llamaba Una Mesa por Guadix, donde los comerciantes, los hosteleros y asociaciones de vecinos empiezan a movilizarse junto con los ayuntamientos, piden el apoyo de los 33 ayuntamientos y se tenía la conciencia de que tenía que ser desde lo local, porque nadie iba a venir desde fuera a solventarnos a nosotros los problemas y teníamos que generar dinamismo en base a los principales recursos que teníamos. Ya entonces se hablaba que la principal riqueza, las líneas de desarrollo podría ser generar un turismo cultural o un turismo rural de interior o incluso se hablaba de un turismo ecológico, que ese turismo ecológico es lo que ha desembocado en la actualidad al tema del ecoturismo que estamos trabajando. También se hablaba de atraer pequeñas industrias, pero digamos que había un escenario de reconocer la situación era difícil, de que teníamos que actuar desde lo local, especialmente el empresarial, los ayuntamientos, la sociedad civil, y que había que generar, o sea, se era muy consciente de las potencialidades a nivel de recursos. Se hablaba de los badlands como como un paisaje contundente, se hablaba de las cuevas como potencial, se hablaba de la calidad de los productos agrarios, se hablaba de muchas cosas que servían como base y que han servido como base para la definición de las estrategias futuras. Fruto de aquellos debates, en julio del 1993 se crea una asociación de empresarios de la comarca de Guadix, que es el antecedente de la actual, cuya sede se puso en Purullena. Todo aquello fue movilizado por una red de agentes de desarrollo local que el INEM puso a disposición de los ayuntamientos para fortalecer el proceso. A partir de esas primeras reuniones y a partir del éxito que había tenido el programa LEADER de la Unión Europea en la Alpujarra, empieza a vislumbrarse la posibilidad de que hay una potencial convocatoria en los próximos meses y en septiembre, en una reunión que hubo histórica en Acida, con ese grupo impulsor, promotor, que fueron esta asociación de empresarios con los principales líderes empresariales de aquellos entonces, junto con los ayuntamientos más dinámicos. Digamos que ese núcleo impulsor lo que reivindicó en aquella reunión del 23 de septiembre de 1993 era el impulso de un proceso constructivo de generación de ese plan de actuación más allá que se pudiera tener acceso a la financiación LEADER o no. Y en ese sentido, el 21 de julio de 1994, digo que fue un día histórico porque todos los ayuntamientos de la comarca de Guadix y esa asociación de empresarios deciden crear una sociedad limitada, que era LEADER Comarca de Guadix Sociedad Limitada, que estaba compuesta por un 51% por los 33 ayuntamientos, con participaciones de 8.500 pesetas y un 49% la asociación de empresarios. Se constituye con sede en Alquife, la presidencia la asume el Ayuntamiento de Gor y con el apoyo de la Compañía Andaluza de Minas. La primera sede de LEADER Comarca de Guadix está en el poblado el poblado minero de la Compañía Andaluza de Minas en Alquife y es ahí en ese momento, en julio de 1994, cuando se decide contratar a la Fundación Empresa Universidad, que ya estaba trabajando en el territorio.
se le encarga la redacción del Plan de Innovación Rural, que era el documento que se entregó a la Consejería de Agricultura el 31 de agosto de 1994 como la solicitud líder. Paco Porcel, que era el presidente de Líder Comarca de Guadix Social Limitada en representación del territorio, firmó en Sevilla el convenio que nos permitía implementar el programa. Pero digamos que hay varios hitos importantes que han marcado el devenir del Grupo de Desarrollo Rural de la comarca de Guadix. En noviembre de 1999, Líder Comarca de Guadix Social Limitada, que era una estructura bastante cerrada en cuanto a participación, pues solo estaban los ayuntamientos y los empresarios. Digamos que la comarca se hace eco de la necesidad de incrementar ese proceso de participación y además era una exigencia de las instancias europeas. Y en noviembre de 1999 se crea la Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix con 200 socios, con todas las entidades, personas y empresas que quisieron formar parte de la asociación. Desde entonces hemos diseñado 5 estrategias de desarrollo rural que se han implementado en el territorio con metodología líder. 4 proyectos, 4 programas se han implementado ya, obteniendo unos resultados, pues digamos que a lo largo de estos 30 años hemos gestionado más de 30 millones de euros de gasto público, de subvenciones de la Unión Europea y del Gobierno regional, que han generado 50 millones de inversiones, más de 400 proyectos, más de 350 empleos creados y consolidados. Si habláramos de cooperación, que es una de las esencias de líder, 28 proyectos de cooperación con más de 140 socios cooperantes de hasta 15 países. Pero hay un hecho que para mí es significativo porque fue un motivo de orgullo, que fue cuando el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix, en el marco de la ejecución del segundo programa que implementamos en el territorio, tuvo la oportunidad de participar en un congreso de cierre del periodo 2000-2008 en Évora, representando no solo a Andalucía, sino que este grupo de desarrollo representó a España en aquel congreso como uno de los grupos más relevantes y que fuimos elegidos por el gobierno regional para representar a España en aquel congreso que se celebró en Évora. Los grupos de desarrollo de otros territorios se formaron por decisiones provinciales, se apostó, hubo financiación provincial, los programas de innovación rural, que eran los programas o los planes de actuación, se pagaron a nivel por instituciones provinciales, pero aquí el proceso fue realmente, lo bueno es que surgió de la base, surgió del análisis de un proceso de reflexión de la situación que tenía la comarca, de la crisis de la minería que iba a generar un lastre para el futuro. Había una sensación seria de que la despoblación era un problema importante y ante ese apoyo institucional a nivel global, provincial, por así decirlo, digamos, la comarca se resistió y lo que provocó fue una sensación y un sentimiento de que esto hay que sacarlo como sea y que tenemos que organizarnos y que tenemos que juntarnos, que esto no va de política y que los ayuntamientos y los empresarios como núcleo fuerte, junto con las asociaciones de ciudadanía que había activas en aquella época, junto con los medios de comunicación local, había que activarse. Había que salir, había que ser optimista, teníamos recursos, había bases para provocar un desarrollo sostenible en el futuro y que ninguna fuerza externa iba a parar aquello. Digamos que todo el proceso se apoyó en gente, se apoyó en líderes, es decir, en líderes de opinión formales o informales que tenían opiniones de cómo sustentar una estrategia de desarrollo en el territorio. Y aquello ha generado estrategias sectoriales que hoy en día son una realidad independientemente de que tengamos que seguir trabajando. Sinceramente creo que el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix ha contribuido seriamente en los últimos 30 años a generar no solo estrategias, sino economía
en el territorio. Y no solo economía en el territorio, sino hay muchos proyectos de emprendimiento social que no hubieran sido posibles sin el grupo de desarrollo de la comarca de Guadix. No digo que sea el actor imprescindible, pero sí hay un trabajo silencioso. Se ha trabajado con todas las asociaciones culturales, asociaciones civiles, pero también se ha trabajado mucho en la igualdad de género y el trabajo con las asociaciones de mujeres, de tal manera que se ha vertebrado todo el colectivo de asociaciones generando e intentando generar un foro de trabajo que es la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comarca de Guadix-Sulaire. En ese sentido, digamos que esa es la parte invisible del trabajo en los procesos de desarrollo rural, que es ese proceso de articulación territorial, de vertebración del territorio, de fomentar el sentido de pertenencia, de fomentar la identidad comarcal, y es un proceso de construcción institucional que muchas veces no se da importancia a este tipo de procesos, pero yo creo que son casi o tanto más importantes que el generar proyectos que son consecuencias de ese proceso de creación de capital social, ese proceso de definición de estrategia, y digamos que lo que se ve o la punta del iceberg son los proyectos que acaban siendo financiados y apoyados, siempre con una lógica de estrategia comarcal. La Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix, que actualmente es el grupo de desarrollo rural de esta comarca, es un foro totalmente abierto. Toda aquella persona o entidad que tenga algo que decir en el territorio perfectamente puede integrarse en el grupo de desarrollo rural. Y especial reto es que la gente joven, que la población joven participe en el grupo de desarrollo rural y en los procesos de planificación y en esa senda hacia el futuro que decíamos de construir. Sí, al final el trabajo de los últimos 30 años es el trabajo de mucha gente, es el trabajo de la ciudadanía, de promotores, de emprendedores, de muchas asociaciones, y a nivel personal sí considero que aquel chaval que empezó con 25 años, pues digamos que lidere su vida, con muchos tintes personales y profesionales, y sobre todo hay una persona que para mí tiene todo el cariño del mundo, que fue Paco Porcel, porque en el fondo fue como un padre y fue uno de esos visionarios junto a todas estas personas que seguramente me dejó gente sin nombrar, pues que realmente en momentos complicados tuvo los arrestos de tomar decisiones difíciles junto con toda esta gente, y sí considero que entre todos hemos contribuido a generar muchas cosas y sobre todo hemos intentado generar ilusión con muchos altibajos, porque no es un proceso fácil, esto es una montaña rusa, y sinceramente pienso que si todos y todas las personas que apostáramos en la comarca de Guadix construyéramos esa visión compartida con la base de recursos que tenemos, llegaríamos muy lejos. La esperanza, el trabajo y el tema de constancia, la perseverancia, la persistencia, jamás hay que dejarla a un lado. Y cuando otras personas jóvenes que esperemos que se incorporen al proceso asuman los roles de los que llevamos 25 años, yo empecé con 25 añillos, este territorio tiene mucho futuro.